video, I have 5 trash to treasure / upcycling projects to share with you. I love being able to buy something very cheap and transform it in something that I really like it and match with my home decor. I made 5 projects, so let me know in the comments down below which one is your favorite. And if you like DIYs, home decor, trash to treasure, please consider subscribing to my channel and hit the bell to get notified every time I upload a new video. Remember here to enable English captions if you need it, and if you want to see how I transform these projects in something beautiful, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Para el video de hoy voy a estar haciendo 5 decoraciones que son diferentes, que compré a precios sumamente económicos y que realmente no todas están en muy buenas condiciones, pero que las voy a estar transformando en algo que realmente me guste y que sí combine con la decoración que tengo actualmente en mi hogar. Voy a estar haciendo 5, así que necesito que me dejes saber en los comentarios cuál fue tu favorito. Y además que si no te has suscrito a mi canal todavía, pues que lo hagas y que actives esa campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú puedas ser de los primeros en verlos. Recuerda que aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras. Y si quieres ver cómo transformé estas 5 decoraciones en algo realmente hermoso para mi hogar, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto voy a estar utilizando esta canasta que conseguí como por 50 centavos más o menos en un thrift store y tiene un estilo muy peculiar, es de las que puedes colocar en una pared, y decidí cambiarle el color un poco utilizando blanco. Así que en una brochita coloqué solo un poco de pintura y comencé a pasarlo en la canasta. El borde de la parte de arriba no lo pinté para crear un contraste un poco diferente. Adentro le coloqué un poco de relleno de este que se utiliza para canastas en color verde. Y luego utilicé este tipo de florecitas que las puedes conseguir en Walmart a 97 centavos. No estoy segura si son flores o qué, pero a mí me encantan y las utilizo muchísimo. Y voy a estar rellenando mi canasta. También le voy a colocar un poco de greenery para que se note ese color verde. Y por último decidí colocarle un lazo que ya tenía en mi casa utilizando esta cinta que venden en Dollar Tree y se lo pegué en la parte del frente de nuestra canasta. Y mis amores, este sería el resultado final de nuestro primer proyecto. Me encanta y colocado en la pared causa un efecto impresionante en mi casa. Para el segundo proyecto voy a estar utilizando estos signs que de hecho son de Walmart y están en especial porque ya no están de temporada. A mí me siguen gustando y creo que como quieras las puedes utilizar en cualquier temporada y van perfecto con la decoración de mi hogar. Así que compré estos dos, pero la verdad es que el borde siento que es muy claro y esa parte como que no va tanto con mi decoración, así que decidí ponerle tape a vuelta alrededor en la parte de adentro para evitar pintar todo lo que es el dibujo o el diseño que tiene dentro del cuadro. Y en los bordes voy a estar aplicándole pintura en color marrón oscuro, que es la que normalmente uso y que combine un poquito mejor con la decoración que tengo planeada. Solo le tuve que dar una manita de pintura en ambos cuadros. Y una vez haya terminado y se haya secado la pintura, ya puedes removerle ese tape. Y la verdad es que es un proyecto que es sumamente fácil. Estos cuadros me salieron solamente en $1 cada uno en especial. Y una manera en la que puedes comprar cositas que estén en especial o fuera de temporada y realmente hacer que sí funcionen para tu hogar. Para el tercer proyecto conseguí este envase de cerámica que me encanta. Lo compré por solamente $1 en un thrift store. Tiene un mango, tiene madera en la parte de arriba y los diseños que tiene la cerámica son súper bonitos. Pero no me encanta el color porque no va con mi decoración. Así que decidí pintarlo y debo primero limpiar todo el envase, verificar que no tenga ningún sucio.
Y luego con mi pintura en spray color blanco semi gloss le di 2 manitas de pintura a mi envase y una vez se haya secado, así es como se ve. A mí me encanta. Últimamente estoy un poco obsesionada pintando todas las cerámicas en color blanco semi gloss. Lo que es la parte de madera en el mango no está en sus mejores condiciones. Así que yo dije, bueno, vamos entonces a hacer que el look se vea completo y vamos a crearle un distress look y utilicé una lija para entonces completar el look en todo el mango de madera. Por último, lo que hice fue colocarle nuevamente el mango y puedes colocarle cualquier tipo de decoración. Yo decidí utilizar suculenta. Y así es como se terminaría viendo. En nuestro cuarto proyecto compré este sign que ven aquí en Walmart, en especial por $1.50, es de la temporada de Spring. Tiene un tamaño perfecto y el cuadro de por sí es precioso, pero lo que son los colores de las flores que tiene en la letra O no me encantan. Así que decidí quitarle todas las flores y el greenery que tenía. Quiero que se vea algo sencillo pero a la misma vez delicado, así que solamente le coloqué 2 de estos greenery en color verde. Y luego utilicé también estos detallitos en color blanco. Traté de ajustar las hojitas para que formaran la letra O y por último le coloqué un pequeño lacito de soga en el mismo centro donde se unían todas las flores. Ya solo tengo que colocarle pega caliente y ubicarlo donde estaba anteriormente. Y este sería el resultado final. El cambio no es gigante, pero sí me siento mucho más complacida de que combina con mi decoración y le puse un toquecito mío. En lo que es nuestro último proyecto, conseguí este tray en un thrift store y solamente me costó $1.50. Está en muy buenas condiciones y es totalmente en madera. Quise lijarlo un poquito para asegurarme de que cuando le coloque pintura quede bien. Y luego con una servilleta debes extraer todo el polvorín que queda. Yo decidí pintar mi tray en color mineral, pero solamente en lo que son los bordes. Así que con mucho cuidado utilicé un pincel que fuera un poco más finito y comencé a pintar todos los bordes de adentro de nuestra bandeja primero. Y luego voy a estar pintando lo que son los bordes de afuera. Le di aproximadamente 2 manos de pintura para asegurarme de que sí cubriera bien lo que es la bandeja de madera y una vez se haya secado así es como se debería estar viendo el primer color. Quise aplicarle otro color en lo que es la parte de adentro y utilicé blanco porque estos colores juntos crean un contraste hermoso. Así que hice lo mismo, comencé a pintar primero los bordes y luego solo tuve que pintar el resto de la bandeja. Le di 2 manos de pintura para asegurarme de que cubriera completamente. Una vez se haya secado, así es como se debería estar viendo. Tú decides si lo quieres dejar así, que es como un look un poco más limpio, pero yo amo lo que es el distress look. Así que decidí utilizar pintura en color marrón que fuera oscuro y con una brochita coloqué muy poca pintura y comencé a crear este distress look solamente en lo que es el color mineral, o sea, en todos los bordes del tray. Y mis amores, este sería el resultado final de mi último proyecto. Me encanta cómo se ve. Esta decoración es la que tengo como centro de mesa y la quise colocar encima de la bandeja y se ve espectacular. Espero realmente que a ti también te hayan gustado todos mis proyectos por el día de hoy. Si es así, me puedes dar un bonito like. Y quiero que me dejes en los comentarios cuál de todos fue tu favorito. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activa esa campanita de notificaciones y comparte este video con todas las personas que puedas. Mis amores, recuerda que nos vamos a ver este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua! Te mando un beso gigante.
Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando aquí en pantalla para que corras a verlo. ¡Mua! Bye.